Profundizamos uno de los temas que habíamos planteado para hoy, las propuestas de modificaciones que había planteado el gobierno nacional a través de el proyecto de la denominada Ley Ómnibus, que trae varias modificaciones en distintos aspectos, y también a través del decreto de necesidad y urgencia, que incluía un montón de modificaciones a distintas normativas. Bueno, vamos a poner la mirada en cuáles de estas modificaciones que está impulsando el gobierno de Javier Milei tienen afectación sobre la normativa ecológica o del cuidado del ambiente que tiene la Argentina, que en los últimos tiempos se había avanzado bastante, por supuesto, con discusiones, con debates, con miradas distintas y con concreciones que a veces no se daban en lo práctico. Pero más allá de eso está planteado el debate sobre esto, ¿no? Sobre una mirada general que tiene el gobierno actual sobre el cuidado del ambiente. Queríamos hablar, por supuesto, con un especialista. Estamos ya en comunicación con el doctor Andrés Napoli, que es director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, lo saludamos. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, hay varias preguntas por hacer, pero me parece que por una cuestión de interés periodístico, no sé si estamos en condiciones de saber si el dictamen que se aprobó anoche de mayoría para el tratamiento del proyecto de ley Ómnibus, como se le conoce, eh, incluyó o sacó del texto aprobado algunas de estas modificaciones para esta legislación que estábamos mencionando recién. Hasta este momento yo creo que tendríamos que hablar con las cuestiones que son oficiales. Hay circulando un texto que no es el oficial Ujú. y entonces me gustaría que no hablemos sobre estas cuestiones porque nadie tiene certeza en este momento de cuál es el texto definitivo aprobado anoche. Bien. Entonces lo que yo creo que deberíamos hacer es hablar un poco de lo que fue el texto inicial y algunas primeras reformas que se esbozaron, como para que quien nos escucha tenga un poco de certeza, porque en este momento está todo el mundo, nosotros también, buscando el texto definitivo. Así que me parece que ese es un momento que yo preferiría hablar de lo que ya sabemos, conocemos. Así que sí, sobre ese tema podemos comentarlo rápidamente. Sí. Bien, me imagino que eso es positivo también porque nos va a aclarar en todo caso una mirada general que tienen las nuevas autoridades sobre esta arista de la realidad, bueno, que es tan importante para nosotros y para gran parte del mundo, ¿no? Particularmente para ustedes allí en la fundación que trabajan tanto por el cuidado del ambiente. Sí, nosotros junto con más de 100 organizaciones, o sea, son 150 organizaciones de todo el país socioambientales, nos hemos dirigido al Congreso de la Nación manifestando nuestra preocupación fundamentalmente por los temas que incluyen a las cuestiones ambientales dentro del proyecto denominado como Ley Ómnibus. Ahí diríamos que podemos hablar de tres temas centrales, si se quiere. Pues hay varios más diseminados a lo largo del proyecto, pero vamos a concentrarnos en tres cuestiones. La primera tiene que ver con la protección de los bosques nativos. Argentina tiene una ley de protección de bosques nativos que se aplica en todo el país, que llevó mucho tiempo aprobarla, por supuesto, para convencer a las provincias, para realizar los ordenamientos de bosques en las provincias. Y el proyecto originario, acá sí vamos a hacer la distinción, establecía la posibilidad de desmontar en todas las áreas de bosques de la Argentina. En la clasificación de los bosques nativos de la Argentina se clasificaban en tres categorías con una especie de semáforo: rojo, donde no se podía desmontar, que son áreas de alto nivel de conservación; amarillos, que es de manejo sustentable, donde se permitiría algún tipo de actividad, digamos, de carácter productiva; y verde, donde por supuesto sí se podía desmontar. Bueno, ese proyecto inicialmente permitía desmontar en todas las áreas. Después la subsecretaria de Ambiente lo corrigió y quedó solamente subsistente la tercer categoría, que es la verde, a la que le quitaron los requisitos cuando uno pide un desmonte. Una persona, digamos, un titular de un campo pide un desmonte, tiene que pasar por un procedimiento administrativo, que es la evaluación de impacto, hacer un proceso de participación ciudadana y después obtener el permiso. Bueno, eso se quitaba. Entonces es un problema porque realmente, digamos, ya estaríamos dejando, digamos, bastante abierta la posibilidad de desmontar. Y junto con eso, esta ley de bosques tiene un fondo
que se llama Fondo de Conservación de Bosques Nativos, que es muy importante para que las provincias y los propietarios de los campos puedan preservar el bosque nativo. Y entonces a ese fondo se le quita la afectación directa que tenía del 0,3% del presupuesto y el 2% proveniente de las retenciones. Se quitan esos dos elementos y se deja subsistente a lo que le pueda dar el Poder Ejecutivo según el presupuesto 2023. Nosotros ya hicimos las cuentas, eso significa que de todo lo que se recibió este año se va a recibir el 10%, claro, o 2% aproximadamente, lo que significa claramente matar a la ley, porque si no tenemos recursos, las provincias no tienen recursos, entonces el bosque nativo va a quedar a la libertad del que lo tenga a mano. Andrés, yo lo interrumpo ahí para preguntarle cuál es la importancia de de sostener y de proteger el bosque nativo, digamos, la importancia ecológica para la vida misma, ¿no? Bueno, el bosque nativo cumple un conjunto digamos, de aspectos y de bienes ecosistémicos. Es decir, en los bosques habitan comunidades aborígenes, habitan comunidades criollas que trabajan en el bosque, pero a su vez el bosque cumple una serie de finalidades, porque esos bosques son, digamos, propagan la biodiversidad, digamos, establecen los procesos de biodiversidad en distintos lugares, lo que significa además que podemos también utilizarlos como absorbentes. No es lo mismo tener un bosque nativo que tener un desierto. Lo mismo tiene que ver con el impacto climático. Los bosques absorben CO2, el desierto los emite. Entonces, cumplen un montón de funciones, un montón de requisitos, y además nosotros estamos en una región, es una región que comienza en el Amazonas y después, digamos, se propaga hacia el sur del continente, y tiene una función muy, muy elemental y muy básica hoy en día, que estamos en una época de crisis climática. Cuando el bosque desaparece, desaparece la vida. Y entonces, por eso mismo es muy importante preservar el bosque nativo. No nos tenemos que confundir porque muchas veces hablamos de bosques implantados. Estos son los bosques nativos. Cuando el bosque nativo se remueve, ya no vuelve más. Claro. Queda un desierto. Doctor Andrés, ¿cómo está? Carolina les saluda, buen día. Buen día. Quería consultarle cuál es la situación actual, más allá de todo esto. ¿Cuál es la situación actual del bosque nativo y de la preservación del bosque nativo aquí en Argentina? Es una situación crítica, pero lo que voy a tratar de poner no en una foto, sino en una película, lo que ha pasado en el bosque nativo. Lo que ha habido es un gran crecimiento de la frontera agropecuaria, es decir, la tecnología, la mayor tecnificación del campo, la mayor demanda de alimentos, lo que ha hecho crecer las posibilidades, digamos, de zonas cultivables desde el sur de la Argentina, del centro-sur de la Argentina hacia el norte. Y en el norte, fundamentalmente, es donde hoy está la mayor cantidad de bosque nativo para preservar. Entonces, eso se mueve un poco al vaivén del mercado. Cuando los commodities suben mucho, por supuesto existe la posibilidad de que se vuelva más interesante desmontar y sembrar. Entonces, por eso en el 2008 se sancionó la ley de bosques. Esta ley de bosques llevó a un proceso largo de implementación, tuvo que pasar por la Corte Suprema de Justicia para que las provincias la implementaran, pero se hizo el ordenamiento de bosques nativos y los fondos fueron llegando a cuentagotas a las provincias. Es decir, cuando uno mira la curva de deforestación de la Argentina en la última década, va a ver que después de la ley de bosque nativo la curva fue bajando mucho, importante, aunque la ley le falta mucho por implementar, porque nosotros hacemos críticas todo el tiempo y decimos no hay fondos suficientes, no hay actividad de las provincias suficiente, pero eso no significa barrer la ley, eso significa mejorar y implementar la ley. La ley es clave, es un instrumento clave para que el país en conjunto pueda preservar el bosque nativo y no sean solo intentos, digamos, particulares. Bien, bueno, dejando un poco de lado lo de la afectación que podría tener concretamente la ley de bosques nativos, también otra normativa como la ley de glaciares, según entiendo, podría sufrir alguna modificación. Bueno, también eso yo creo que es la parte más crítica de todo este proceso, porque en definitiva estamos hablando de lo que es la protección de glaciares de alta montaña, fundamentalmente. No sé, Argentina tiene un conjunto de formación glaciar a lo largo de todo el territorio, pues se sancionó la ley, pero específicamente la que está en jaque de alguna forma o en posibilidad de tener un riesgo es lo que son los glaciares de alta montaña, fundamentalmente los Andes áridos, en la zona de Cuyo, en donde existen muchísimos proyectos mineros que se quieren instalar en la alta montaña. Entonces ahí hubo la necesidad de sancionar una ley de glaciares. Esa ley de glaciares se sancionó en el año 2010 por primera vez, después fue vetada y se volvió a sancionar en el año 2012.
¿Por qué se sancionó 2 veces? Porque hay mucha resistencia del sector minero, fundamentalmente de la mega minería metalífera de cobre o de oro, que quiere instalar esos proyectos en la alta montaña. Y quiero recordar acá que los glaciares son reservas de agua que están en la alta montaña. Por eso la ley de glaciares, eso es una ley de protección de aguas. Y ahí es un elemento a tenerlo clave. ¿Por qué? Porque en épocas de sequía los glaciares le proveen a los ríos que están aguas abajo del 60% de su caudal. En épocas de lluvia muchísimo menos, pero son reguladores. Cuando no hay, actúan los glaciares. Y los glaciares están retrocediendo. Eso ya está recontraprobado en la Argentina, lamentablemente, y muchas provincias viven de esa poca agua que hay montaña arriba. La ley lo que hace es, de la última versión que hemos tenido, es cambiar el concepto. Es decir, cambia la definición de glaciares. ¿Para qué? Para pasar de una ley de protección de aguas a una ley de protección de geoformas. ¿Qué significa esto? Significa que ya no estaríamos protegiendo los glaciares y las zonas circundantes, sino las protegemos según tengan una forma o no la tengan, según sean estratégicos en términos de acumulación de agua o no. Y todo eso, ¿qué significa? Es la posibilidad de que las provincias, según la conformidad y su necesidad que tengan, definan si una actividad minera entra o no entra dentro de esa explotación. Así que es bastante grave. ¿Por qué digo esto? Porque las leyes estas de protección, las llamamos de presupuestos mínimos, son leyes que establecen una protección común, uniforme para todo el país. No es que las provincias puedan hacer lo que quieran, porque si nosotros no protegemos en conjunto, no hay manera de proteger el ambiente. Y en materia de autorregulación o de autocuidado del sector privado, por supuesto, ¿hay alguna modificación concreta que pueda también poner en riesgo los controles que necesariamente tiene que hacer el Estado para que no haya, bueno, una devastación de los recursos naturales que tenemos? Bueno, acá, por ejemplo, acá puedo traer un tema que también está asociado a bosques, por ejemplo, que se llama la ley de quemas. Nosotros en Argentina existe una ley de quemas. ¿Por qué? Porque los campos necesitan muchas veces, realizar quemas para mejorar su producción, fundamentalmente en la zona de los pastizales. Pero esas quemas tienen que tener un control, es decir, existe una necesidad de realizar una quema, por lo cual se le comunica a la autoridad que se va a realizar una quema en tal tiempo o se necesita en algún momento realizarla, y la autoridad tiene que contestar esa quema. Lo que ha pasado a veces es que la autoridad no contesta. Entonces lo que hace la ley es, dice, bueno, si la autoridad no contesta, se toma como que autorizó la quema. Y esto no es un recurso administrativo, en donde existe una presentación que hace una persona al Estado, el Estado no le contesta y se toma como positivo. No, acá estamos pidiendo quemar. Y entonces se dice que se va a dar un plazo de 90 días, si en 90 días no se contesta, se va a autorizar la quema. Y acá pasan 2 cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Primero, 90 días, las cosas cambian mucho en el campo de 90 días. Si yo pido una autorización ahora y en 3 meses empiezo la quema, pueden haber cambiado las situaciones. Y en segundo lugar, significa que me autorizaron la quema, pero me la autorizaron sin control. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie de la autoridad que esté controlando, no va a haber medidas de seguridad. Y si yo autoricé la quema, estoy autorizándola como Estado. Es decir, si el incendio después se propaga, como ha pasado en las islas del Delta del Paraná o como pasó en la provincia de Corrientes, la responsabilidad ya no es del que prendió fuego, va a ser del Estado. Entonces, es muy grave esto. No se puede, digamos, por la idea de la desregulación, dejar librado temas como los incendios al libre albedrío de quien quiere realizar un incendio, sino que tiene que ser controlado. Decía usted, doctor, recién que todavía no tienen el dictamen, digamos. No se conoce, pero estamos trabajando contra el reloj porque aparentemente jueves y viernes se va a tratar la ley. Yo les voy a contar lo que en este mismo momento, esto es en tiempo real, digamos. Sí. Antes del programa estaba revisando el dictamen. Bueno, yo no encuentro la palabra ambiente en el dictamen, pero eso no significa que no esté, porque estoy en comunicación y me dicen que no es oficial, que se llegó hasta el artículo 400 y después no se siguió. Entonces, esta forma, acá vamos a una reflexión, ¿no? Estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando no solo del ambiente, estamos hablando de muchísimos temas que se van a tratar en esa ley, que van a regir la vida de las personas en el país y que no se conoce cómo está redactada, ni siquiera el texto. Y que ahora va a ir al recinto y sobre el pucho, como se llama siempre, se van a poner un montón de modificaciones. Entonces, es bastante complicado legislar de esa forma. Por eso nosotros, ¿qué dijimos
desde el tema ambiental. Dijimos algunas cuestiones que son específicas. Primero, no existe una vinculación entre la urgencia para bajar la inflación y ajustar el déficit fiscal con los temas ambientales. No hay fundamentación de que esto necesite una urgencia. Y en segundo lugar, las reformas a las leyes ambientales son totalmente técnicas. Es decir, no se puede legislar sin consultarle a los biólogos qué opinan sobre la situación de los bosques, sin consultarle al Instituto Nacional de Glaciología y Nivología de la Argentina, que es del Estado, qué opinan sobre las reformas que se van a hacer a la ley de glaciares, porque son ellos los que conocen el tema. Y no hay ninguno de ellos que haya participado ni se les haya preguntado. Sí se les preguntó a los que están interesados en realizar actividades económicas. Entonces yo digo, el balance, ¿para qué está el Congreso en definitiva? Para balancear, para escuchar todas las voces. Y entonces decimos lo siguiente, yo participé de las audiencias públicas, hice uso de la palabra, y había un texto en la audiencia pública. Ahora tenemos un texto que es peor. Entonces, ¿para qué hicimos las audiencias públicas? ¿Para mejorar o para empeorar? Bien, y el DNU, el famoso mega decreto de necesidad y urgencia, también incluía puntualmente afectaciones al tema de la biodiversidad, la ecología, el cuidado del ambiente, que estén vigentes o que hayan sido suspendidos por la justicia. No, en este momento ustedes saben que el DNU está vigente, así que los temas ambientales ahí eran más tangenciales, tenían que ver más que nada con la cuestión institucional, con la cuestión de que el Ministerio de Ambiente pasaba a ser una subsecretaría. Claro. Nosotros ahí opinamos que nos parecía que no era adecuado que el tema ambiental estuviera ligado con deportes y turismo, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? De bosques, estamos hablando de producción agrícola, estamos hablando de energía, estamos hablando de minería. O sea, no tiene ningún sentido que el tema ambiental esté vinculado en su área a deportes y turismo. Es una concepción viejísima. Quien yo creo que más la destacó a nivel mundial sobre la vigencia de que el ambiente está en otro lado fue el mismo Papa. El Papa Francisco en su encíclica es el que dijo el ambiente lo involucra el conjunto de las actividades. Y cuando ustedes están mostrando estas imágenes, ¿qué tiene que ver eso con el deporte y el turismo? Tiene que ver con la vida misma de las personas, con la subsistencia. Entonces ese es un tema importante. Y después se habló mucho del tema de la ley de tierras, el tema de la venta de tierras a extranjeros, que en sí mismo no es un problema ambiental, pero cuando se empieza a asociar con otro conjunto de aspectos, como bien lo plantea el mismo Papa Francisco, tiene que ver con las cuestiones de la minería, tiene que ver con las cuestiones del agro. Entonces ahí es donde estamos discutiendo estas situaciones. Es decir, hay que encuadrarlo donde tiene que ir. El ambiente, lamentablemente, lo involucra todo. Andrés, bueno, agradecidos por la puntualidad, la profundidad, el conocimiento de los temas. Nos queda saber ahora efectivamente qué van a aprobar, qué van a tratar mañana jueves o el viernes y cuál va a ser en definitiva el texto que se va a aprobar o rechazar, porque tampoco está dicha la última palabra en ese sentido. Hay que ver qué negocian allí. Lo que sí uno espera es que no se negocie con la ecología, con el cuidado del ambiente, que sería negociar también con la vida de las personas, ¿no? Así que gracias, Andrés, un abrazo grande. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Andrés Napoli, como decíamos, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, especializado, tiene varios posgrados hechos que acreditan su opinión muy valedera en este tema.